Hay una pregunta que ha estado rondando en mi corazón hace varios días y casi todas mis palabras y predicaciones arrancan siempre con preguntas que yo me empiezo haciendo y digo, Dios, me preguntaba esto, me preguntó aquello y de ahí arranca. Es mi forma de la cual Dios me habla, la he identificado. Está muy bueno que usted identifique cuál es la manera en la que Dios le habla a su vida. Hay diferentes formas y una de esas formas es a través de la palabra de Dios. Y una pregunta que yo me hacía es ¿por qué los discípulos estaban dispuestos a darlo todo? ¿Por qué los discípulos estaban dispuestos a darlo todo? Hay un versículo que me encanta, escribe Pablo a la iglesia de Corinto. Me encanta ese versículo y quiero accionar juntos. Solamente para la introducción de la palabra está en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. Me encanta muchísimo porque es muy literal lo que Pablo nos está diciendo. 2 Corintios 12, 15 dice, y yo tengo la versión TLA, y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo, y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Si yo los amo tanto, porque ustedes me aman tan poco. Wow. Le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Pero centrémonos en la parte en donde dice, y hasta yo mismo me gastaré. Yo tengo, el director del instituto donde yo estudié, usaba una frase que a mí me parecía al principio muy rara, y ahora que estoy sirviendo a Dios y que he tenido la oportunidad de servirlo, me encanta porque él decía, vale la pena gastarse para el Señor. Y el otro día cuando me hice esta pregunta y leí este versículo, dije, ya entiendo de dónde había sacado esa frase. Vale la pena gastarse para el Señor. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué los discípulos estaban dispuestos a darlo todo? ¿Ustedes qué piensan? Que esto sea una ida y vuelta. Quiero escucharlos, ya que somos tal vez pocos y podemos hablar entre nosotros. ¿Por qué creen que los discípulos estaban dispuestos a darlo todo? ¿Qué piensan? Buena pregunta. Si los hace pensar, es algo bueno. O difícil, o es fácil y no se animan. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tenían ellos, que vieron ellos, que nosotros no hemos visto como para darlo todo por Jesús? Tremendo. Yo me preguntaba el otro día, Señor, ¿qué tan dispuesto estoy a irme ya a servirte a tiempo completo? ¿Qué me retiene? Cada uno, en la medida de como Dios lo ha llamado a su corazón, tiene sueños, propósitos, carreras, trabajo, familia, y eso está perfecto. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a ese llamamiento del Señor para poner la mano en el arado y no sacarla de ahí? Y yo me preguntaba, ¿por qué los discípulos sí lo hicieron y a nosotros nos cuesta tanto? O tal vez no, tal vez hay algunos que les cuesta, pero respondamos esto y si no se les ocurre nada, hay una respuesta que a mí se me ocurrió y es que ellos vieron a Jesús. Pero Pablo no lo vio, o sí lo vio. ¿Qué creen ustedes? ¿Pablo vio a Jesús o no lo vio? A ver, ¿sí lo vio? ¿Alison? ¿Lo vio? ¿Sí? Pablo sí vio a Jesús. ¿Lo persiguió? Pero en un momento particular en el desierto él ve a Jesús, dice la palabra de Dios. Fuera de eso, ¿qué vieron ellos en Jesús que nosotros no hayamos visto? Yo un día hablaba con un amigo muy emocionado con el que vivía. Él es un tremendo adorador de Dios. Y yo decía, qué lindo haber estado, estábamos en un capítulo de Chosen, qué lindo haber estado ahí, qué lindo haber visto a Jesús. Y yo estaba súper con esa idea de, uy, ¿cómo habrá sido verlo? Y me acuerdo que mi amigo lo miró y él me dijo, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, ellos no. Y yo me quedé pensando y dije, pero no es. Y hablamos después de esto porque teníamos estos días y vueltas de decir que era más fácil, ellos o nosotros. ¿Para quién fue más fácil seguir a Jesús? No, es que ellos lo vieron. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros hemos visto cosas mayores que eso, dice la palabra de Dios. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué los discípulos estaban dispuestos a darlo todo? Tremendo. Los quiero dejar con esa pregunta porque yo no se la voy a contestar. El título de esta predicación
Dice, Él no te suelta aunque tú estés cayendo. A veces pensamos que nuestra debilidad es el área o la oportunidad para alejarnos de Dios. Pero nuestra debilidad, más bien, es la invitación para crecer junto a Dios. Amén. Amén. El mundo hoy en día nos ha presentado una vida en la cual nosotros no tenemos que presentar mucho lo que nos pasa y no tenemos que ser genuinos. ¿Por qué digo esto? El mundo hoy en día está presentando, muestra lo mejor posible, ¿sí? Muestra tu red lo mejor posible, muestra tu vida lo mejor posible, tienes que tener lo mejor posible, tienes que consumir lo mejor posible, tienes que estar en la idea de ser lo mejor posible, oculta. ¿Y saben dónde está el pecado? En lo oculto, en aquello que no mostramos, en aquello que no queremos mostrarle al mundo de cuál es nuestra realidad. Y hay alguien que no estuvo muy apartada de esa realidad y es un personaje que a mí me encanta y he tenido la oportunidad de estudiarlo muchísimo y es Pedro. Pero en muchísimas ocasiones, muchísimas de las quiero leer, le dijo textualmente a Jesús que no lo iba a abandonar. Lucas 22:33 le dice, Él le dijo al Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mateo 26:33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Marcos 14:29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Juan 13:37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Tremendo, ¿no? No fue una sola vez que le dijo que lo iba a seguir, que le iba a dar todo, que él estaba dispuesto a venir los cultos los martes, los jueves, los sábados, los domingos, servirle a Dios, cantar, alabar. No estamos muy alejados de la realidad de Pedro, porque ya la negación a Jesús no es un escándalo a nivel público, ¿sí? ¿Por qué dices eso, Juan? Porque es un escándalo a nivel personal, en tu intimidad. ¿Cuántas veces negamos al Señor? ¿Cuántas veces yo, en mi intimidad, en mi habitación, en mi soledad, estoy ocultando aquello a lo que el Señor me ha llamado a mí a seguir? Yo me hacía esta pregunta el otro día leyendo un texto que tengo acá. Dice, quien no vence la tentación, escuchen esto, quien no vence la tentación cuando nadie lo ve, no puede cargar el propósito cuando todos lo miran. Y es tremendo porque es una realidad. No podemos, iglesia, seguir creyendo que vamos a poder vivir una vida con Dios si realmente en nuestra intimidad no estamos decidiendo seguir al Señor. Y la intimidad tiene que ver con ese lugar donde nadie ve lo que estamos haciendo. Saben que Jesús se aparta fuera de los focos de las multitudes, de la gente, antes de empezar su ministerio, no solamente como algo de preparación ministerial, que sí lo fue, sino también, y yo lo veo muy simbólicamente, con quién es Él, quién era Jesús cuando nadie lo veía, quién era Jesús cuando estaba alejado de todos los focos de sus discípulos, de su familia, quién era en medio de la tentación. Y sabemos quién fue Jesús, el Hijo de Dios, que permaneció firme a pesar de su tentación. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Podemos ser ese Pedro que le decía a Jesús, no, Jesús, a pesar de que todo el mundo se escandalice de ti, yo te voy a seguir. Puede ser que sí. Ahora, ¿y en tu intimidad? ¿Y en tu soledad? Y cuando nadie te está viendo, ¿quién sos? Era la pregunta que yo me hacía. Y escribí algo con respecto a esto. Antes de hacer milagros, eligió el desierto. Antes de impactar multitudes, eligió el silencio. ¿Por qué? Yo me preguntaba. Porque el desierto revela si estás lleno de Dios o estás lleno de ti. 40 días sin comida, sin ruido, sin aplausos, sin distracciones. Jesús no se lanzó a un ministerio. Jesús se vació. Porque, como les dije, quien no vence la tentación cuando nadie lo ve, no puede cargar el propósito cuando todos lo miran. Él entendía algo que muchos olvidamos.
La preparación en privado es lo que sostiene el poder en público. Él ayunó no para manipular al Padre, sino para estar más alineado a Él. No para que el cielo le respondiera. No lo hizo por eso. Estaba pensando en esto mientras escribía un montón de cosas y lo vi claro. El desierto no es un castigo, es entrenamiento. Dios no te esconde para alejarte, sino para equiparte. Porque los verdaderos ungidos primero pasaron por la escasez antes de caminar con autoridad. Esto fue muy confrontante para mí, desafiante. Y mis últimas predicas creo que también lo han sido. Pero créanme que Dios primero me confronta. ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Quién eres? Ahora, trasladémoslo. ¿Quién eres tú cuando estás con tu familia? ¿Quién eres tú cuando estás con tus amigos? ¿Quién eres tú cuando estás con aquellas personas que no conocen de Dios? ¿Quién eres? ¿Quién estás siendo? Hay alguien que tenía muy claro quién era cuando estaba rodeado de personas. Ese era Jesús. Y me encantan las predicas que hablan de Jesús porque no hay error en él. Jesús impactó. Y hay una frase que me encanta y es: Jesús no pasó desapercibido por la vida de nadie. Cada persona que se encontró con Jesús, algo sucedió en su corazón, algo le pasó, algo fue transformado en él. Ahora, ¿cuánto de nosotros, cuánto de nuestra vida pasa desapercibido de la vida de las demás personas? El otro día yo me preguntaba, esta persona sabe que yo soy cristiana, un familiar. ¿Yo alguna vez le hablé de Dios? Y la respuesta era que no. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Son muchas preguntas que yo me hago a mí mismo que me confrontan realmente en mi corazón. Y las preguntas no están mal, nos confrontan. Volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué los discípulos estaban dispuestos a darlo todo? Y ahí me encuentro con Pedro. Pedro no era cualquier discípulo, no era un seguidor más. Pedro tenía esposa y de los registros bíblicos que tenemos, era el único que textualmente nos habla en las escrituras de que tenía suegra. O sea, quiere decir que tenía esposa. Pedro era grande, Pedro tenía responsabilidades, Pedro era una persona como nosotros. Y Jesús lo llama en medio de una pesca milagrosa. Pedro comienza a caminar con él, se vuelve discípulo íntimo con él, había visto la gloria de Dios en la transfiguración, había caminado sobre el agua, había confesado que Jesús era el Cristo. Pedro había vivido un montón de cosas. ¿Cuántas cosas hemos nosotros vivido con Dios? Hemos orado, nos hemos sentido llenos del Espíritu Santo, hemos visto milagros, tal vez hemos evangelizado, muchas veces vimos muchísima gente en la iglesia, hemos visto un montón de cosas, tal vez en nuestra vida cristiana, porque creo que los que hemos transitado una vida cristiana. Y a pesar de haber visto todo eso, Pedro lo niega a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué negamos al Señor en nuestra intimidad? ¿Por qué es tan fácil negarlo? A pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de que hemos visto que Él es fiel. Y quiero que vayamos juntos a Lucas capítulo 22. Ahora sí vamos a leer las escrituras. Lucas capítulo 22, versículo 60. Esto lo hablé un poco el sábado con los chicos y me fui pensando mucho a mi casa. Y realmente es muy poderoso todo lo que pasa en estos versículos. Cuenta Lucas cómo es la aprehensión de Jesús, cómo se lo lleva, cómo lo aprendan, cómo lo golpea, todo lo que pasa a Jesús. Y narra esos momentos difíciles en donde le preguntan a Pablo: estoy seguro que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Versículo 60. ¿Qué dice? Lucas 22, 60. ¿Quién lo tiene? Amén. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Qué dice el versículo 61?
En ese momento el Señor se volvió y vio a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana, por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Wow. Me gusta mucho la versión de Lea. Dice, en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Ningún otro de los evangelios habla puntualmente de este suceso. Ningún otro de los evangelios dice que esto había pasado. Se ve que Pedro se lo contó a Lucas. Qué fuerte ese momento, ¿no? Dice Pedro, versículos anteriores, que cuando arrestan a Jesús y se lo llevan, Pedro lo seguía ¿de dónde? De lejos. Y lo seguía de lejos y yo me lo imagino siguiéndolo y viendo cómo se estaban llevando a su maestro y viendo cómo él se estaba yendo, se iba, pero él no lo dejaba, pero no era capaz de estar a su lado. Y muchas veces, como le leí ahorita, le había dicho, aunque te arresten, literalmente le había dicho eso, aunque te maten, le había dicho esas palabras, yo estaré ahí. Pedro le había dicho eso a Jesús. No es nada distinto a nuestra realidad hoy en día. No es nada distinta. ¿Saben? El verdadero compromiso sí tiene que ver con el amor al Señor. El verdadero compromiso tiene que ver con el amor al Señor. Totalmente. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro? Hubo una falta de amor en su corazón. Tuvo miedo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Y saben por qué digo que el verdadero compromiso tiene que ver con el amor al Señor? Porque después Jesús se lo encuentra pescando otra vez y le hace justo esa pregunta. ¿Pero me amas? No es casualidad. ¿Y qué quiero decirles con esto, iglesia? Hasta que no nos demos cuenta y hasta que nuestro corazón no sea atravesado verdaderamente por el amor al Señor, por cuánto amamos a Dios, nuestro compromiso no va a ser verdadero con Él. Y no tiene que ver solo con un compromiso servicial a Dios, de ay, vengo y sigo a la iglesia. Es importantísimo. Habla de nuestra vida personal con Dios. Pero en su corazón se dio cuenta que todo lo que a él pasaba, todos sus intereses, tal vez su familia, todo eso importaba más. Lo iban a matar porque él estaba viendo lo que le estaban haciendo a Jesús. La negación de Pedro no es algo súper espiritual, es humano. Fue un humano Pedro. Y dijo, yo no lo conozco, porque no quiero que eso me pase. No quiero vivir eso mismo que a él está pasando. Humano, tuvo miedo. Y se alejó y lo negó a su compañero. 3 años habían andado, había visto milagros, había visto muchísimas sanidades, había caminado con él, todo no le importó. Y así somos los seres humanos. Nos importa más lo nuestro, nuestro beneficio personal, nuestra vida. ¿Saben? Eso es una parte de la respuesta de por qué los apóstoles sí lo siguieron. ¿Por qué lo dejaron todo? Les dejó importar su vida. Les importó más el mensaje que ellos tenían que dar. ¿Saben? Yo hablaba con mi papá el otro día y le decía, no podemos callar esto que sabemos. Porque esto es más importante que yo. Esto es más importante que todos nosotros. Esto nos supera a nosotros. ¿Por qué? Porque es eterno. Es un mensaje de salvación. Y la salvación no tiene que ver con algo terrenal, tiene que ver con algo eterno. Me supera a mí, supera mis problemas del hoy, supera si tengo hambre, si no he comido, y es re difícil eso. Los discípulos dicen, mi familia te la entrego, mi trabajo te lo entrego, mis sueños te lo entrego, acá estoy. Acá estoy. Lo dejaron todo para el Señor, todo. ¿Y por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? La invitación en esta noche es que ustedes se lleven esa pregunta a sus casas, a su vida personal con Dios. ¿Qué tenían ellos que no tenía yo? La realidad y la respuesta no se las doy ahora, nada. Corazones dispuestos. Corazones dispuestos.
¿Saben? Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña, que nos da fuerza, que nos empodera, que Jesús dice, harán cosas mayores que las que yo he hecho. Caminarán con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con ustedes. Y eso es una promesa que no diferencia nada. Ahora tenemos un llamado, tenemos un propósito que Dios ha puesto a nuestros corazones. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y hay una frase que escuché hace mucho, que no sé si la escuché yo, que me la dijeron o la escribí yo, sinceramente cuando lo estaba escribiendo no lo recuerdo, pero es: nuestro fracaso no anula nuestro llamado. La negación de Pedro no anuló todo lo que Dios quería hacer con él. Nuestros errores no anulan eso. Este no es un mensaje condenativo, es un mensaje esperanzador. De decir, el Señor quiere hacer algo contigo. El Señor quiere hacer algo con nosotros, iglesia. Créanme que sí. Si hay algo que el Señor está dispuesto a hacer, es su obra. El Señor quiere hacer eso. El Señor quiere que nosotros lo hagamos realmente. El Señor, hay un sí y un amén con respecto a su obra. Está ahí. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. El de todos. Vayamos y hagamos discípulos. Ese es el llamado que el Señor nos dio. Ahora, ¿qué tan dispuesto estoy yo? Estoy siendo Pedro en la primera negación, en la segunda negación, en la tercera negación. Veo a Jesús resucitado otra vez. Y aún así me voy a pescar. Yo el otro día me preguntaba y me decía, bueno, tal vez para mí es fácil, porque dejé otra vida, quiero empezar, quiero hacer un montón de cosas nuevas. La realidad es que no, es desafiante. En cualquier momento de nuestra vida, llamar al Señor y poner la mano en el arado es difícil, no es fácil. Este llamamiento no es sencillo, pero es esperanzador. Créanme que no hay un mejor, ¿cómo decirlo? Una mejor retribución que saber que hay una persona que su vida estaba en oscuridad, que su familia estaba rota, que no tenía un futuro. No hay una mejor sensación que saber que esa persona se encontró con Jesús. Y que gracias a nosotros, como instrumentos de Dios, esa persona le encontró la luz de Cristo. Créanme, porque yo lo he visto, lo he vivido. Y he tenido la oportunidad de trabajar, de que me vaya bien, de comprar mis cosas, de empezar una vida de cero, de volverme independiente, de tener tal vez todo lo que yo quería tener. Nada se compara a la sensación de predicarle a una persona y que esa persona diga, sí, Señor, acepto al Señor en mi corazón a partir de hoy. Nada. ¿Saben por qué? Porque eso es eternidad. Ese es el propósito de Cristo para nosotros, que fuimos llamados. Pero yo estoy convencido de que el Señor nos llamó. Entonces, iglesia, si nos preguntan si hemos pasado por dificultad, por problemas, tal vez si nos preguntan, nuestra respuesta sea que sí. Ahora, ¿cómo está siendo nuestra vida en la intimidad? Tal vez alguien no va a venir acá fuera de la iglesia. Hay contextos en donde sí, pero tal vez no va a pasar literal que alguien venga acá y nos apunte con un arma y nos diga, ¿ustedes aman al Señor? Pero es una pregunta indirecta que directamente está todas las noches con nosotros. ¿Qué tanto de mi vida? Yo me preguntaba el otro día, Dios, tal vez no te negué literalmente, pero ¿qué hice hoy? ¿Cuáles fueron mis acciones hoy? Te negué. No fue a grandes voces, pero sí en mi intimidad. Y quiero terminar con esto. Reforcemos nuestra intimidad, porque es lo único que nos va a fortalecer. Fuera de él, nuestra intimidad determina cómo vamos a estar nosotros en nuestra vida cotidiana. Créanme que es así. Y no crean necesariamente a mí, a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos insta constantemente a tener una vida de devoción con Dios, de oración, de estar con Él. Hagámoslo, porque es lo único que nos va a sostener en nuestra vida cotidiana. Acerquémonos a ese llamado que Dios nos está dando, iglesia. Esa es la invitación. Dios hablaba en mi corazón y decía, ellos lo dejaron todo por mí. ¿Qué te limita a ti? ¿Qué te limita?
a dejarlo todo por el Señor? ¿Qué nos limita? Yo no les estoy diciendo que dejen sus trabajos. Si están sintiendo eso, háblenlo con el Señor. No les estoy diciendo que dejen a sus familias y se vayan a predicar a Pakistán o Afganistán. Y estoy seguro, créanme, que eso no va a pasar si no estamos dispuestos a venir a servir un martes, un jueves, un domingo. Dios no te va a decir algo y no te va a dar. Hay una frase que me encanta. He dicho muchas frases que me encantan hoy, pero Dios no te va a dar un don que tú no vas a usar. ¿Para qué Dios te va a dar a ti un don de sanidad si tú no oras por los enfermos? ¿Para qué Dios te va a dar a ti un don de interpretación de sueños si literalmente alguien te viene a contar un sueño y, bueno, querido, comiste mucho la noche? Dios nos va a dar consecuentemente de cuando nosotros pongamos la mano en el arado. Oremos por los enfermos. Oremos. No tenemos fe, oremos por ellos. Y eso es el llamamiento del Señor. El Señor ya nos dio una misión. Ahora, en la medida que nosotros la hagamos, yo he aprendido algo que es muy lindo. Y es, en la medida que yo me ocupe de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las mías. Si yo soy Pedro, yo quiero tener todo bajo mi control. Y vienen por Jesús y ¡plan! Yo quiero solucionar, yo quiero ser el libertador de mi vida, yo quiero. Me olvido de que es el Señor, el autor y consumador de mi fe, de lo que yo creo. Así que el Señor ya nos dio un llamamiento. Nosotros estamos correspondiendo a eso. ¿Estamos correspondiendo a ese llamado del Señor? Esa es una pregunta que usted va a tener que contestarse en su intimidad. Y si lo está haciendo, créame que el Señor es fiel y justo, viendo cada sacrificio, viendo cada cosa que transitamos para solucionarlo, para encargarse de nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra familia. Él se encarga. Y yo puedo darte de eso. No hay nada, nunca el Señor me ha abandonado. Cuando he puesto la mano y decir, Dios, yo me ocupo de lo que tú me estás pidiendo, no me ha dejado. Y he llegado al punto de decir, con que tenga comida y donde dormir, está bien, pero me ocupo de lo que el Señor me llama a hacer. En su caso puede ser en su área laboral, puede ser en su área académica, puede ser en su familia, ocúpese de aquello que Dios lo está llamando a ocuparse. No pague su boleto a irse a Tarsis. No niegue más al Señor. Basta ya. Basta ya. No podemos seguir esperando. No hay tiempo. No hay tiempo. Me encanta la palabra Maranata porque es decir, el Señor viene pronto. Y si el Señor no llegase a venir, que venga. Pero si el Señor no llegase a venir, nosotros estando en vida, morimos. Y no estamos más acá. Mi sueño realmente, no sueño con nada más, realmente. Tal vez sí sueño con casarme y tener una familia, como deseo terrenal, soy humana también. Pero mi sueño con la eternidad es simplemente escuchar su frase: buen siervo, buen siervo. Nada más. Es ocuparnos de aquello que el Señor nos está llamando a hacer. Compañeros, amigos de universidad. El llamado del Señor es muy simple. Solamente que a veces pensamos que no, teníamos que haber visto a Jesús para darlo todo por Él. No es así. El Señor nos ama inmensamente. Ahora la pregunta es si nosotros lo vamos a ver.